Manuela Olla, que ya estuvo con nosotros. Manuela, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, te agradezco por estar aquí. Vamos a tocar diferentes temas y también lo tenemos a Facundo Cardela, reportero gráfico. Facundo, Placer. sos muy joven para tener tanta historia y para hacer tan bien tu trabajo. Muchas Déjame gracias. decírtelo. Por favor, un placer. Estuviste haciendo una muestra hace poquito en la Casa de las Madres, Sí. una muestra que duró unos meses, ¿no? Sí, en realidad duró un ciclo de una semana con músicos invitados. Unos Sí, días, y también estuve con Arbolito en el Conex, bueno, Ajá. en un lugar grande para 1.500 personas. Ujú. Y bueno, en la provincia de Chaco fui invitado, así que estamos moviendo la exposición por distintos lados. Hace un ratito estábamos hablando precisamente del, yo podría decir, no sé si es la palabra, pero el déficit educacional que estamos viviendo los argentinos. Y por eso está Manuela con nosotros. Manuela, que es socióloga y que nos va a ayudar a pensar un poquitito sobre este tema, porque todo lo que hemos vivido... A ver, lo primero que te quiero preguntar, Manuela. Sí. Pero por sí o por no, o una explicación cortita para poder entrar después en tema. ¿Estamos padeciendo una crisis social? Bueno, es difícil definir por sí o por no, porque es una pregunta que es muy compleja. Lo que yo creo es que estamos viviendo un momento de mucha tensión, ¿no? Que se evidencia un poco en las últimas movilizaciones. Ujú. Creo que se evidencia también en los conflictos dentro del Congreso de la Nación. Sí. Y también en la participación, en la activa participación y el despliegue de las Fuerzas Armadas en la arena pública, digamos. Me parece que todo eso da como indicios de que, bueno, estamos en un momento tenso. Te lo pregunto porque vos, desde tu métier, haces un análisis profundo de la realidad y lo haces desde hace mucho tiempo. De hecho, lo haces investigando los temas más importantes. Ujú. Por ejemplo, los títulos de los diarios, Sí, entre así otras es. cosas. Sí. Contanos. Bueno, nosotros desde la consultora Arquetipos, junto con un instituto de pensamiento que se llama IPEJUS, estamos todavía elaborando un anuario del 2017, es decir, tratando de rastrear en las tapas de los principales diarios de Argentina cuáles fueron los temas principales y cuáles fueron las controversias principales del año, ¿no? ¿Los principales diarios son los que más venden? Son los que tienen alcance nacional Ujú. y los que son más consumidos por el sistema político. Perfecto. Y por el debate público, Bien. digamos. En ese sentido hablamos de Sí, principales medios. El recorte que nosotros hicimos es un recorte que tiene que ver con poder relevar los 365 días del año, tanto a nivel nacional, digamos, de los conflictos nacionales, y tratar de pensar, analizar a partir de las tapas de diario cómo se fueron dando estos problemas, estos conflictos, estas tensiones. Nosotros lo que encontramos, por supuesto el año todavía no terminó, así que el trabajo continúa, hasta el 31 de diciembre estaremos rastreando en las tapas de los diarios, pero lo que hemos encontrado son 4 o 5 conflictos recurrentes, digamos, o temas que ocuparon a buena parte de la sociedad argentina en el 2017. ¿Nos podés nombrar alguno de ellos? Sí, por supuesto. Lo que tiene interesante volver sobre las tapas de diarios viejos es que es una relectura, ¿no? de lo que ha pasado, de esos diarios que uno ya leyó el día en el que se publicó y uno lo vuelve a leer. Entonces, de alguna forma, uno encuentra nuevas cosas que no había visto en la primera vez. Es como volver a leer un libro, ¿no? Los argentinos tienen poca memoria, ¿no? De alguna forma, yo creo igual que tiene que ver con que a veces nos olvidamos y los conflictos quedan lejos y nos ocupan unos nuevos conflictos, entonces uno cree que por ahí el problema actual es más relevante que el problema que pasó por ahí a principio de año. Yo no sé si tiene que ver con poca memoria, pero sí con que, bueno, hay varias controversias y conflictos que se fueron dando, entonces hay veces que nos abocamos a uno y nos olvidamos de los que han ocurrido anteriormente. Pero una de las cuestiones que nosotros encontramos principalmente fue la centralidad que tuvo el gobierno nacional este año, digamos, el protagonismo que tuvo el Poder Ejecutivo a lo largo del 2017, específicamente en relación a una, digamos, una intención de desarrollar muchas acciones represivas, en el rumbo que se le otorgó a la economía y la centralidad que tuvieron los problemas económicos a lo largo del año, en la relación entre el Poder Ejecutivo, las corporaciones mediáticas y también el Poder Judicial. Digo, son todas cuestiones que se fueron desarrollando. Es como recurrente, ¿no? Como que estamos siempre, digamos, patinando sobre lo mismo, en el mismo lodo. De alguna manera son problemas que o cuestiones que han atravesado todo el 2017, Bien. ¿no? Permitime. Sí. Es cierto que a propósito de lo que estamos conversando y a propósito de tus muestras y de tu viaje por Latinoamérica, ¿es cierto que una imagen vale más que 1000 palabras? ¿Las 1000 palabras de los diarios, por ejemplo? Son complementarias, creo yo. Creo Contame. yo que son complementarias, pero creo que la imagen hoy día, con
redes sociales, con el día a día, con la velocidad, es muy fuerte y tenemos una herramienta tan importante para llevarla a cabo. En estos últimos días se vio como nuestra herramienta ayudó a esclarecer ciertos casos, se lleva adelante mediante organismos, el material fotográfico, tratamos de llevarlo a cabo. En la fotografía, igual que en los diarios, por ejemplo, titula La Nación, el gobierno aplica la ley. Titula página 12, el gobierno reprime. Desde la fotografía, ¿pasa exactamente lo mismo? Es decir, vos tenés una mirada determinada y sacás la foto desde el ángulo de la policía o desde el ángulo del manifestante, o ¿cómo te manejaste? ¿Parás en el medio? En mi caso particular, bueno, en la última represión, que fue hace unos días atrás, estuve en la línea de fuego dentro de la Plaza Congreso, dentro de la reja, quedé dentro de la reja de la plaza, entonces quedé al lado de la línea de fuego de la policía. Las imágenes que estamos viendo estamos compartiendo tus fotos. Sí, bueno, está, bueno, esa es la marcha, esa, eso es la que estamos viendo, es días atrás, que fue la de la Resistencia, la marcha de la Resistencia, que no se hacía después de muchos años, volvieron a marchar las madres. Hablas en plural, fuimos, estamos, hicimos. ¿Vos trabajás solo o trabajás con otra gente? Solo. ¿Y te presentás en los lugares en los que crees que una fotografía puede valer más que 1000 palabras? Sí, ¿Solo? Sí, solo. Siempre es ir, presentar el proyecto, ya sea que en Chaco me invitaron un proyecto colectivo que me quiso llevar a mostrar a un barrio, Fontana, muy humilde de Chaco, y fui, me invitaron. Es ir a hablar con la gente y humanizar la fotografía. Bien. Acercarme a la gente mostrando mi trabajo. ¿Coincidís con Manuela en que el gran protagonista de este año fue, desde todo punto de vista, el gobierno? Y sí, sobre todo con la pérdida de derechos humanos. Hoy es una política que veníamos ganando, el tema de derechos humanos. Me hago cargo porque soy parte de esta sociedad. ¿Qué es derechos humanos, por ejemplo? Los derechos que tenemos las personas de manifestarnos pacíficamente, por ejemplo, que son vulneradas, hay colegas heridos. Estoy de acuerdo, hay una asociación que nuclea a todos aquellos defensores de los derechos humanos, ¿no es cierto? Claro. Yo esta mañana estaba presentando una nota, que está en el diario, precisamente, Manuela, te cuento, que hablaba de... estábamos presentando una nota, hicimos una nota. Sí, era a Juan José Hoyo, sí. Claro, que yo hablaba de los derechos humanos, ¿te acordás? Yo decía, ¿dónde están los derechos humanos para esta gente? Es decir, para las víctimas, porque los derechos humanos aparecen cuando habitualmente hay algún manifestante que tira una piedra, entonces la policía lo reprime, entre comillas, y entonces ahí aparecen los organismos de derechos humanos diciendo, no, pero esta persona está defendiendo lo que tiene que defender y que yo qué sé cuánto, y la policía esto y la policía aquello. Ahí están los organismos de derechos humanos. Pero cuando te matan un hijo, cuando la justicia te da 9 años de cárcel y te dice que que lo puede cumplir en tu casa, más de 3 años y 8 meses, tiene que estar adentro. Pero no sé por qué... Ahí no están los organismos de derechos humanos. ¿Por qué no están los organismos de derechos humanos, ya que lo nombraste? Y en estos casos, bueno, justo hacías referencia, creo que por el asesinato con la picada que se corrió, que le dieron 9 años. A eso me refiero. Asocié por ese lado. Yo creo que es más un tema de la justicia, que la justicia se encarga de llevar esto. El tema de los derechos humanos aparece en estos casos más fehacientemente, es cuando antes que llegue a la justicia, como, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, el presidente, visitando también a las víctimas de las balas de goma, y no solamente a un policía haciéndole un chiste que tampoco... Está bien. Manuela, y según tu consultoría, ¿cuál fue la nota más importante del año entonces? Bueno, en realidad no se puede hablar de un único tema que haya sido el más importante. Nosotros enumeramos varias cuestiones, como le decía, principalmente el protagonismo del gobierno nacional. En segundo lugar, encontramos la centralidad que tuvieron los despidos, las suspensiones y los conflictos sindicales. Sobre eso hay algo que vale la pena recordar. Hubo 2 conflictos que ocuparon más tiempo en la opinión pública, como el de PepsiCo y el conflicto docente, que es un conflicto que duró mucho tiempo, duró cerca de 6 meses, no sé si lo recuerdan, cómo no. Pero uno al rastrear y revisar los diarios se encuentra que fue un tema que verdaderamente ocupó a la opinión pública durante muchos meses. Además de los conflictos sindicales, las suspensiones y los despidos, que lamentablemente se siguen suscitando hasta la actualidad,
hubo una preponderancia de temas económicos, ¿no? El tema del dólar, el tema de la deuda, el tema de la especulación financiera con los LEVAX, el tema de la inflación. Son todos temas que cotidianamente aparecen en las tapas de los diarios indicando, ¿no?, la importancia que tienen estos asuntos para la opinión pública. ¿Por qué la importancia siempre tiene que ver con lo negativo? Algo positivo, por ejemplo. No que tenga que ver con el gobierno, si no querés, pero algo positivo, porque yo siempre digo, en las tapas de los diarios tienen que aparecer los descubrimientos para tal enfermedad o cual enfermedad. Un equipo de médicos argentinos realizó tal operación y consiguió tal cosa. ¿Por qué? Está bien, ya sabemos que lo malo vende, o sea, ni hablar de eso. Somos así. Pero algo bueno que te haya llamado la atención. Yo creo que hay muchas cosas buenas que pasan en Argentina. Me parece que en relación, digamos, a algunos avances, incluso de las universidades públicas que uno puede pensar, incluso debates que se vienen dando, la recuperación, por ejemplo, de muchos nietos y nietas a lo largo de este año, que fue un año con muchos triunfos en materia de identidad, de recuperación de la identidad. También otro de los temas que nosotros encontramos como algo positivo es la relevancia y la visibilidad que tuvieron las luchas de las mujeres y del feminismo este año. Verdaderamente es un tema que ha ocupado muchísimo la agenda nacional y con algunas con malas noticias o con reacciones y en otros casos con avances y con cosas celebrables, si se quiere. Yo me reí porque yo soy muy especial. Cuando vos hablas de feminismo, automáticamente, por descarte, se sabe que hay un machismo. Entonces es como que al hablar de feminismo se está reconociendo algo que no existe, en realidad, que no quiero que exista, que es el machismo, el falso machismo. Perdóname, Manuela, para ir un poquito así, cambiando el tema, hay temas relevantes también que no solamente son nacionales de nuestro país. Vos hiciste un viaje por Latinoamérica. Uno de los temas más importantes de Latinoamérica en este momento y uno de los lugares más cuestionados es Venezuela. ¿Estuviste allí? No, justamente hice Colombia. ¿No estuviste porque no quisiste o porque no pudiste? Fue una elección. Bien. Fue una elección. Justo tenía el proyecto también de ir a México. Bueno, también a estar junto al Ejército Zapatista y en el límite con Guatemala, al sureste de México, que también están presentando por primera vez una candidata originaria, mujer. Entonces, bueno, Marichuy. Entonces estuve, bueno, junto a las comunidades zapatistas documentando todo esto y también en el Cuba post-Fidel. Porque justo a los 2-3 meses de que había fallecido Fidel Castro, fui a ver cómo estaba la isla de Cuba, documentar eso, así que bueno, fueron hitos importantes en la región. ¿Qué te llamó más la atención? En Latinoamérica, bueno, un poco lo que hablaba la compañera, que es muy importante el reconocimiento de la mujer. En Argentina hay luchas, como quizá que no son tan visibles, pero para Latinoamérica están alzando una bandera. Por ejemplo, Ni Una Menos se llevó a Perú. El machismo que hay en toda Latinoamérica es muy grande. Colombia, México, ¿Cuál es el secreto para captar una buena imagen? Porque vos bien decís, una imagen puede valer más que 1000 palabras. Y estamos acá con Manuela, que de los diarios, que hay miles de palabras. ¿Cuál es el secreto? La paciencia. Siempre la paciencia, el tiempo, que te conozca la gente, estar ahí, ser parte de ellos. Por eso a veces hablo en plural y bueno, pasa estas cosas, de estar perteneciendo a un lugar durante un tiempo determinado, lográs la confianza y poder retratar ese momento, es la imagen más sensible, del momento más oportuno, pero siempre con la confianza de romper ciertos hielos que te da la espontaneidad. ¿Y la imagen que a vos más te marcó, cuál fue? Y bueno, estuve con el subcomandante Marcos en Chiapas, tuve la oportunidad de estar junto a él y también, bueno... ¿¿Cuál es la sensación que tuviste cuando estuviste? Tu sensación personal, sí, no, más allá de la foto. A mí particularmente la lucha campesina en México la admiro porque realmente uno a veces se toma el colectivo, va, viene y tiene todo, tenemos todo muy servido. Pedimos una pizza por teléfono y viene a tu casa. Hoy día los pueblos campesinos están muy, sobre todo en México, maltratados, se les roba sus tierras. Entonces, bueno, la sensación de haber estado junto a ellos fue de mayor agrado y valorar también lo que uno tiene hoy en vida, ¿no? Manuela, ¿qué porcentaje, para ir cerrando, qué porcentaje de realidad te marca una foto en un título, por ejemplo? Es decir, no sé si me expreso, pero un título puede ser un título limpio, sin nada abajo, y la foto, ¿cuánto le aporta ese título? Yo creo que mucho. De hecho, el 2017 tiene imágenes muy potentes. Verdaderamente, el trabajo que han hecho muchos fotógrafos
a lo largo del año ha sido impresionante, nos vamos con postales muy, muy fuertes. Por supuesto creo y coincido con lo que dice Facundo, esto se complementa con el análisis que se puede hacer sobre la foto y la contextualización, ¿no? Un poco siempre tiene que ver con cómo se editorializa esa foto. La foto es una decisión, Sí. al igual que un título, y esa decisión es un dato a construir, digamos, ¿no? Uno Bien. en la marcha del lunes pasado podía decidir fotografiar desde un lugar o de otro o desde muchos lugares, ¿no? Claro, Bueno, por el eso. título lo mismo. Bien. Chicos, muchísimas gracias por haber Gracias a estado. ustedes. Gente joven, gente que piensa a lo mejor diferente a uno, pero no por eso es menos importante, al contrario, es más importante. Hay que permitirse abrir la cabeza y hay que permitirse seguir para adelante. Lo que yo pretendo simplemente es respeto y mucha ayuda social. La ayuda social significa educación, estar atrás, empuje. Hace un ratito hablábamos también de colegios en villas, bueno, todo eso. ¿Qué te parece, Amira, si hablamos de los datos del tiempo? Dale, perfecto.